3 días fantásticos y maravillosos estar aquí en Sur Carolina con ustedes. Van a practicar con la gente de Dios. Divertirse y reflexionar y relacionarse. Que han sido para mí 3 días maravillosos, y lo agradezco a la Iglesia Betleriana, al Ministerio de Ramos, a los líderes de niños por esta invitación. ¿Por qué no le aplaudimos a Dios? Vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Or Second Kings. It's one of my favorite. Reyes 2:4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo a ti? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solamente una vasija de aceite. El profeta le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando uno esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Fue en ese momento que cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores o acreditadores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La palabra del pueblo de Dios. Llevamos 2 días hablando de renovación, la capacidad, la habilidad de recobrar nuevas fuerzas, de recrearse, de tomar nuevas energías. ¿Qué es renovar? Renovar es confesar que algo falta, que algo está deficiente. ¿Qué es renovar? Renovar es decir, yo reconozco que en mi vida hay una deficiencia, hay un vacío, hay algo que necesita ser recargado, las pilas necesitan ser recargadas. El atreverse a confesar que necesitamos renovar es confesar que en una área de nuestras vidas hay un déficit, hay un vacío, necesita un empuje, necesita un recargo, necesita nuevas energías. La verdad es que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas necesitamos ser renovados, necesitamos ser hechos de nuevo, renovar, hacerlo de nuevo. Sabes que en la práctica, cuando entrenan a pastores y pastoras en el seminario, les dicen que cada 7 años es importante que ese pastor o esa pastora tomen un sabático de no menos de 3 meses. ¿Por qué? ¿Por qué después de 7 años tomar un sabático? Porque trabajar con gente cansa. Porque bregar con problemas matrimoniales, bregar con problemas financieros, bregar con tratar de emprender misiones, proyectos, levantar iglesias y encima de sus propias responsabilidades y sus propios retos, eso es cansador, eso es agotador. Y por eso los psicólogos, los psiquiatras, los consejeros pastorales, los líderes de denominaciones recomiendan que
que cada 7 años un pastor o un líder de una larga o grande empresa tome una sabática. Diga conmigo, sabática. ¿Sabe usted que Dios nos enseña el secreto de descansar? En el principio la Biblia nos dice que Dios tomó su tiempo creando el universo, las galaxias, los planetas, los animales, y aún un tiempo muy íntimo con sus propias manos crear a la raza humana. Pero luego nos dice la Biblia que después que Él vio que todo era bueno, Él descansó. El creador del universo descansó. Me imagino que ese día de descanso Él fue a ver a Miami Heat ganarle a los San Antonio Spurs. O si era de Nueva York a los New York Knicks. Si el Dios del universo, el creador de todas las cosas, descansa, ¿por qué nosotros no? La realidad es que, aunque hay 24 horas al día, si las llenamos, muchos de nosotros estamos pidiendo 25 y 26 para llenarlas también. Si hubieran 8 días a la semana, todavía hubiésemos dicho, no hay suficientemente días en la semana para hacer todo el trabajo. Si Dios nos diera 10 días a la semana, los 10 días nos llenaríamos. Porque nosotros somos gente ocupadísima, el trabajo, los afanes de la vida. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a renovar si llenamos nuestras vidas, nuestros placeres, nuestras mentes, nuestras manos con tanto trabajo? Y una de las cosas que está en déficit, en crisis, es la familia. Diga conmigo, la familia. La razón por cual la familia de Dios, la familia cristiana, está en déficit es porque no invertimos en la familia. Diga conmigo, inversión. Todo el mundo invierte en lo que ellos piensan que es importante. Todo el mundo invierte en lo que ellos piensan que es importante. Todo el mundo invierte en lo que ellos piensan que es importante. Todo el mundo invierte. Todo el mundo invierte en lo que ellos piensan que es importante. Si tú piensas que la iglesia es importante, invierte tiempo. Si tú piensas que tu trabajo es importante, tú inviertes tiempo. Si tú piensas que un deporte es importante, tú inviertes tiempo. Si tú piensas que una empresa es importante y tú la valorizas, tú inviertes tiempo y dinero y pasión. Porque todo el mundo invierte en lo que ellos piensan que es importante. Tú gastas tus energías, tú inviertes tus energías, tus finanzas, tu tiempo, tu capital intelectual en algo, porque tú piensas que es importante. Jesús lo dijo así: donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y Jesús no solo estaba hablando de tu dinero y de tus finanzas, tu tesoro de tu pasión, tu tesoro de tu tiempo, tu tesoro de tu talento. Porque hay músicos que practican horas y horas y horas, porque ellos piensan que la música es importante. Invierten en ello. Porque hay hombres y mujeres que invierten horas y horas y horas estudiando, porque ellos piensan que el intelecto y la capacidad de educarse es importante y invierten tiempo en ello. Porque hay gente que invierte horas y horas y horas, yo sé, como en este grupo, orando y orando y orando, porque ellos piensan que la comunión con Dios es importante, invierten tiempo y tiempo y tiempo. Lo interesante es que en el siglo XXI, en la sociedad moderna o postmoderna o transmoderna, depende de quién la está describiendo, invertimos en todo salvo en la familia. Eso es muy común en familias pastorales, eso es muy común en familias de hombres y mujeres que trabajan 40, 50, 60, 70 horas a la semana. Las presiones del trabajo, las presiones de las responsabilidades no nos permiten entrar en inversión en la familia. Pero vengo a decirte algo: cuando todo pasa, tú solo tienes dos cosas en la vida: a Dios y a la familia. Dos cosas que sostienen al hombre y a la mujer: Dios y la familia. En ese orden, primero Dios y después de la familia. Y por lo tanto, como esas son las cosas que nos sostienen en nuestra trayectoria de la vida, son las cosas en las
invertir. Diga conmigo, invertir en la familia. Dilo otra vez, invertir en la familia. Y invertir en la familia es invertir en estas cosas: tu tiempo, tu talento, tus finanzas, tus energías. Tu tiempo, tu talento, tus finanzas, tu energía deben estar invertidas en las cosas que tú más aprecias. Y esas cosas son Dios y la familia. Y ahora tú ves a Segunda de Reyes, capítulo 4, que el profeta, uno de los hijos de los profetas, había muerto, y la esposa del profeta, su viuda, va a Eliseo y le dice: tenemos un problema. En casa no hay dinero. Y parece que él no tenía un living will. No había nada, salvo deuda. El esposo la dejó endeudada. Nosotros no sabemos de dónde viene la deuda. No sabemos si él era mayordomo de la casa. No sabemos si hubo una crisis económica en esos tiempos que llevó a la familia a un déficit financiero doméstico. No sabemos si alguna tragedia pasó, como algo en Oklahoma que arrasó con todo. La Biblia no te dice la raíz de las crisis financieras de esa familia. Mucha gente, yo lo he escuchado predicar decir: ese hombre era mal mayordomo y dejó la gente y dejó su familia en crisis. La Biblia no te dice por qué ellos estaban en crisis. No te dice si él malgastó dinero, no te dice si hubo una emergencia, no te dice si hubo una crisis. Mucha gente lo predica así, pero el problema es que sí sabemos que había acreedores, sí tenía un sinnúmero de préstamos. No sabemos si nació de una crisis personal o si le gustaba tomar dinero prestado. El problema es que él dejó a su familia en déficit. Digo conmigo, déficit. Déficit es definido como la ausencia de algo para poder sobrevivir. Déficit se define como la ausencia de algo para poder sobrevivir, ya sea déficit emocional, déficit financiero, déficit relacional, déficit doméstico. Déficit es la ausencia de algo que no nos permite sobrevivir o aún florecer. La ausencia de algo que no nos permite sobrevivir y florecer. Permítame subrayarle ciertos déficits en la familia hispana cristiana. ¿Sabía usted qué grupo es el más alto porcentaje que deja la escuela secundaria antes de terminarla? Hispanos. Entre ellos, las muchachas. El grupo que más alto no termina la escuela secundaria es la muchacha o la joven latina. ¿Sabía usted por qué? Muchas porque quedan embarazadas, otras porque en nuestras familias no valorizamos la educación y no invertimos en ellas y no pensamos que ellas tienen la capacidad de tener excelencia y decimos: no, tú eres una muchacha, a causa del sexismo que existe en todas nuestras sociedades, no solo los hispanos, sino todas las sociedades anglos, asiáticas, alemanes. Hay un movimiento anti-mujer que no agrada a Dios, y por eso no invertimos en ella, porque no pensamos que tienen la capacidad para hacer cosas excelentes. Pero yo vengo a decirte, mujer, esta es una oportunidad para tú decir amén. Dios tiene grandes cosas para ti. Ahora, caballero, dígalo conmigo: Dios tiene grandes cosas para ella. Ahora, hermana, dígalo con el pastor Sallero: Dios tiene grandes cosas para nosotros. En el siglo XXI la iglesia hispana tiene que invertir en las mujeres, porque ellas van a hacer grandes cosas. No, ya están haciendo. Gracias por su entusiasmo. Déficit educacional es uno de los déficits. Segundo, tenemos un déficit en la familia hispana de abogacía por los derechos de la familia hispana. Lo que tenemos en este país es una injusticia en contra del inmigrante. Y las leyes migratorias lloran delante de los ojos de Dios. Porque muchos de nosotros venimos a este país para trabajar
La Biblia dice, si el atalaya no abre su boca, ¿qué será de la ciudad? Por lo tanto, la iglesia hispana tiene que crear conciencia que nosotros no existimos solo para tener servicios dominicales, ni congresos que abanichan las llamas emocionales con un entusiasmo. La iglesia existe para capacitar gente para transformar naciones. La iglesia existe para preparar familias que transformen sociedades. La iglesia no existe solo para tener eventos. El fin del evento es para mandar gente que cambie naciones. Pero no podemos cambiar naciones si no invertimos en el núcleo más pequeño y más importante de la nación, la familia. Cuando tenemos familias en caos, con padres ausentes, no es que no están casados, es que no están presentes. Que cuando venimos a la casa no tenemos intercambio con nuestros hijos y nuestras hijas. No le decimos qué tipo de persona queremos que ellos sean. Abraham Lincoln dice, el carácter del niño será el carácter de la nación en la próxima generación. The character of the children shall be the character of the nation in the next generation. El carácter del niño será el carácter de la nación en la próxima generación. El recurso más grande que tiene el planeta no es dinero, no son edificios, no son bienes raíces. El recurso más grande en el planeta Tierra es el ser humano. Sus emociones, sus intelectos, su talento, su capacidad de relacionarse. ¿Y por qué tenemos déficit? Porque nos abandonamos a cosas que no son trascendentes. No invertimos en las cosas que son prioridad. La Biblia nos dice que la mujer del hijo del profeta dijo, los acreedores en la Reina Valera, en la nueva versión internacional dice, los acreditadores. En nuestra versión ahora, siglo XXI, a los que le tomaste prestado, vinieron a confiscar los hijos. Whitney Houston, la famosa cantante africana-americana que murió hace un tiempito atrás, cantaba, I believe the children are the future, teach them well and let them lead the way, show them all the beauty they possess inside, give them a sense of pride. Ya cantaba del futuro de la nación y decía, yo creo que los niños son el futuro. Es nuestra bendición, nuestro privilegio, instalar en ellos e infundir en ellos un sentido de ser. ¿Sabes con lo que luchan nuestros muchachos alrededor de la nación? En una nación que no es la nación de sus padres o sus abuelos, un sentido de confusión de identidad, no saben si son americanos o si son latinos. La verdad es que son los dos, son americanos y son latinos. Y está bien que sean las dos cosas, porque Nehemías, Daniel, Esther y José oraban en hebreo, pero hablaban en babilónico, persico y caldeo. Es la capacidad de ser bicultural y bilingüe. Y una parte de la sociedad nos margina porque son latinos y cuando vienen a casa los marginamos porque son americanos. No tienen dónde aterrizar. Y por eso se van de nuestras iglesias. Y por eso corren de nuestras denominaciones. Pero ese tiempo hay que acabar. Hay que crear un espacio para esta gente. Y entonces hay que crear un espacio para esta gente. Digan conmigo, hay que crear un espacio. No podemos permitir que los acreedores nos roben los niños. Si hablan inglés o si hablan español, son nuestros hijos y nosotros tenemos que amarlos. Y el problema, el reto de la iglesia latina que se desarrolla en un ambiente de exilio es que no sabemos entrenar a nuestros hijos. No, tú tienes que ser latino. No, tú tienes.
intimidad es tu relación con tus padres y tus abuelos, tus primos y tus primas. Y tú puedes hablar inglés, tú puedes hablar español, tú puedes ser bilingüe o trilingüe o poliglota. Puedes ser el día de Pentecostés en un pueblo, hablar todo el lenguaje. Pero con tal que tú tengas compromiso con tu gente y tengas valor, que defiendas tu gente, tú eres de ellos y ellos son tuyos. El problema es que en vez de protegerlos, los echamos. Eliseo le dijo: enciérrate en tu casa y cierra la puerta detrás de ti. Cerrar la puerta es una metáfora extendida de hablar en familia. Mi esposa y yo tenemos una práctica que está viendo ahora en Houston. Y esta práctica es que varios días a la semana, no todos, pero varios días a la semana, nos sentamos a cenar juntos. Y mi esposa le pregunta a mis dos hijos, John Gabriel y Seth, uno tiene 7 y el otro tiene 4 años. Cuando nos sentamos a la mesa, le decimos: what are you thankful for today? ¿Por qué tú estás agradecido? Dame 2 o 3 cosas por las cuales tú estás agradecido. Y él me dice esto. Y luego al que tiene 4 años siempre me dice lo mismo: estoy agradecido que tengo un videojuego, que Dios me ama y que mami me hace la comida. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en ellos un carácter de gratitud. Y hay que modelar lo que esperamos de la futura generación. Porque si no, vienen los acreedores y le infunden otros valores y los toman prisioneros y les cambian la composición. Los psicólogos y los sociólogos llaman a la familia la cultura formativa del niño o de la niña. You are the formative culture of your children. Y ellos aprenden no solo por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Es más, aprenden más por lo que tú haces que lo que tú dices. Lo que el hombre ve, lo que la mujer ve, eso forma interpretación. Esa interpretación forma hábito. Ese hábito forma carácter. Y ese carácter forma vida. O lo que tú ves deforma prácticas, que deforma carácter, que deforma. La mujer le dice a Eliseo: no hay nada en mi casa. Y él le hace una pregunta: ¿qué tú tienes en tu casa? La pregunta para la iglesia y la familia hispana es: ¿qué tú tienes en tu casa? ¿Cuáles son los recursos que nos van a lanzar al próximo milenio para transformar esta nación y las naciones del mundo? Díganme conmigo: ¿qué tengo en mi casa? La pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Es una pregunta de inventorio. Mira, a ver, quizás no tienes dinero, pero tienes otras cosas. Tienes legado, tienes principio, tienes valores, y esas son las cosas que van a sostener tu familia y sostener tu iglesia y sostener el futuro de la nación. Él me decía: yo no tengo nada, pero el profeta sospechaba sí que ella tenía algo, ella tenía aceite en el antiguo mundo equivalía a dinero, porque tenía alto valor, igualaba a influencia, porque tenía valor. El aceite es lo que encendía las luces. El aceite se usaba para cocinar, el aceite se usaba para sanar, el aceite se usaba para poner encima de las ovejas enfermas, el aceite era influencia para transformar. Ella pensaba que no tenía nada. El profeta decía: tú tienes mucho. Permítame abrirle la pantalla de mi biografía personal, tan siquiera un poquito. Yo tengo 39 años de edad. Este año cumplo 40. Hicieron que siempre le dejo después mi dirección para mandarme regalos. Yo nací en un hogar cristiano. Mamá es cristiana, papá es cristiano, pastor es ambos. Pero antes de papá ser cristiano, él era un adicto a la heroína.
Vivía en una calle que se llama La Cantera del Ponce y vivía debajo de puentes. Era pandillero, le robaba a cualquiera por su necesidad de buscar su porción de heroína. Adicto, en inglés junkie. ¿No? Su abuela una vez lo llevó al psicólogo y el psicólogo le dijo: para él no hay esperanza. Todo el mundo lo abandonó. A él le decían Tito Draga. Tito Draga, mi padre le decía Tito Draga. Su nombre es Héctor. Le decían Tito Draga porque se dragaba todo lo que encontraba por él. Una vez, la abuela de él que lo cuidó lo mandó a la tienda para comprar carne. A las 2 horas, oye un alboroto en la calle. El alboroto es que hay alguien en la calle con un camión de la carnicería repartiendo carne. Ella le dio $5, pero ella regresó con el camión de la carnicería. Porque tenía en imagen de ser pobre, robarle a los ricos y dárselo a los pobres. Esa era la trayectoria. Mi abuelo paterno era un alcohólico que después de la Segunda Guerra Mundial salió adicto al alcohol, al alcoholismo. El Evangelio lo encontró. Y cuando el Evangelio lo encontró, él cambió el futuro de su familia. No tenía mucho dinero, pero tenía un compromiso con seguir a Dios. Mi papá no tenía mucho dinero, no tenía mucha influencia, no tenía mucha escuela académica, pero tenía el compromiso con criar hijos que temían a Dios y que tenían valores, principios y carácter. Mi papá me decía: yo no fui a la universidad, yo no fui a la escuela secundaria, pero tú lo vas a hacer, porque tú puedes lograr lo que yo no he logrado, porque Dios te ha dado la oportunidad. Y cada vez que yo decía que voy a quedar hoy en la casa, mi papá decía: no te vas a quedar. Eso es que traer aceite a la familia, infundir y transferir valores y principios. Mi mamá es una mujer santa de Dios que se crió en la iglesia. Una vez su padre se convirtió en su madre, siempre era desde su niñez una cristiana. Qué interesante que en el siglo XXI tenemos padres cristianos con hijos que no son cristianos, porque no hemos transferido nuestros valores. Y decimos: no, ese fue de la iglesia porque la iglesia no lo discipuló, no lo formó. No. La responsabilidad de discipular a los niños no es de la iglesia primeramente, es de los padres. La iglesia ayuda a los padres de Dios. No de la iglesia, no, porque si yo soy cristiano, yo formo a mis hijos, la iglesia me ayuda, pero el primer formador de carácter religioso soy yo. Dile a tu vecino: hay que traer aceite. Y otra vez: hay que traer aceite. El déficit que tenemos es el primero. Que a veces no valorizamos la educación. Lo segundo es que no tenemos gente que aboga a favor de nosotros. Muchachos nuestros que vinieron a 2 o 3 años de edad y cuando tienen 17 o 18, porque son indocumentados, no pueden ir a la universidad. Eso es una abominación en este país. Y la iglesia tiene que decir que eso no puede seguir así, porque toda la gente son creados a la imagen y la semejanza de Dios. Porque Dios trajo a esos niños para bendecir a esta nación, así como trajo a José, a Egipcio, y Nehemías a Babilonia, y Esther a Persia. Esos muchachos son hijos de la promesa, y la iglesia tiene que decir: vamos a pelear por ellos hasta que ganemos esto. Y el vecino: trae aceite. Y el rey: trae aceite. Es ahora o nunca. Haga la iglesia o guarda silencio. Pero Dios nos va a mandar a rendir cuentas. En el día que hubo la batalla, la iglesia se levantó y guardó silencio. Los acreedores vienen para robar el futuro de esta familia y ella lo encierra. Cuando yo hablo, cuando mi esposa Ginette habla con nuestros hijos, lo que estamos tratando de hacer es imperfectamente transferir valores y principios. Aunque mi padre fue adicto y tuvo una conversión radical cuando Cristo se lo encontró en el camino,
Yo fui a algunas de las mejores universidades en esta nación. Mi bachillerato, mi maestría, mis estudios doctorales, todos pagados por beca. Mi papá siempre me decía, acuérdate que si no hubiese sido que Jehová estuvo de tu lado, las muchas aguas te hubieran ahogado. Él me enseñó que lo logre mucho o lo logre poco, es totalmente porque fui dependiente de Dios. Él es mi pastor y nada me faltará. El déficit que tenemos, no valorizamos la educación a veces, y no te estoy solo hablando de la educación académica, aunque esa es importante, pero educación de morales, de principio. En este país usted sabe que los niños llaman a los adultos por su primer nombre, usted sabía eso. Pero usted sabe que la cultura hispana, por lo menos la puertorriqueña, mi abuela me decía, yo te pago si tú me llamas por mi primer nombre. Déjame traducírtelo a los suramericanos. Atrévete a llamarme por mi primer nombre. Cuando un puertorriqueño dice, yo te pago si lo haces, lo que te está diciendo es, no te atrevas. En nuestra casa, ¿qué decían? Don Juan, Doña María, Mr. and Mrs. ¿Por qué? Porque el niño, en nuestra cultura, no está al mismo nivel que el adulto. No estoy diciendo que es mejor o peor, estoy hablando de una distintiva cultural. Lo que eso estaba tratando de transferir es un sentido de respeto a los adultos. Esa no es la única forma de mostrar respeto, pero eso es la forma que nuestra cultura nos traduce. Mi padre me enseñaba, tú tienes que ser un hombre de palabra. Cuando yo tenía cerca de 11 o 12 años, mi padre era ya pastor y él supervisaba a ex-confinados. Él era el supervisor de lo que se llama PROBO. Y ellos tenían que venir a hacer 3 horas a la semana de servicio comunitario en la iglesia. Ir a la iglesia, ayudar con nuestro programa mental, agente, ambulante, etc. Y cada 3 horas, si venían los sábados o los miércoles, alguien tenía que firmar hasta que cumplían sus 30 y sus 100 horas. Después de unos meses apareció un muchacho que no había seguido ninguna hora de servicio comunitario. Entró a la casa de mi papá, a la cocina, y se sienta a la cocina. Y cuando se sienta a la cocina, trae un sobre así de grande. Y dentro del sobre hay dinero, mucho dinero. Y el joven adulto le dice, pastor, si usted me firma, aunque yo no aparecí las horas de servicio comunitario, este sobre para usted. Tratando de sobornar la integridad de mi señor padre. Este era un hombre ex-confinado que había tenido una vida difícil. Lo que él no sabía es que, aunque mi papá era pastor, también había pasado por la misma vía. Mi papá le dijo, muchacho, ¿no ves que mi hijo está allí? Y la integridad ni se compra ni se vende. Perezca tú y tu dinero contigo. Porque yo no voy a vender tu integridad, ni enseñarle mala moral a mi hijo de 11 o 12 años, simplemente por un saco de dinero. En mi vida, yo nunca estaba más orgulloso de mi padre que de ese momento. Porque hay cosas que no se compran. Dígame así, ¿qué tú tienes en tu casa? Mi papá no tenía mucho dinero, pero tenía alta calidad de carácter. Y en este mundo, la integridad está en alto pedido, pero en poco sutil. In this world, integrity is in high demand, but low supply. Mi papá me transfirió la integridad y le dijo al muchacho, pero si vuelve en las próximas 4 semanas y yo te veo, yo te lo firmo. ¿Qué tú tienes en tu casa? Integridad. Valora las cosas de Dios. La familia está en crisis porque ellos ven lo que tú valorizas, no por lo que tú dices, sino por lo que tú pasas tiempo haciendo. Tu tesoro se refleja en su tiempo. Hay gente que nunca está en la casa. No te estoy hablando de la gente
gente que tiene que trabajar 2 y 3 trabajos para suplir la necesidad financiera. Yo entiendo esa realidad económica. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de gente que cuando viene a la casa no tiene tiempo para intercambiar una palabra con sus hijos o con su esposa o con su esposo. Y no invertimos en el amor doméstico, el amor familiar, y por eso tenemos un déficit, el déficit de educación, de abogacía y de tiempo. El déficit de transferir principios. ¿Sabe usted algo? Que hay gente que a nuestros niños intercambian más con Facebook que con nosotros. ¿Sabe usted qué es el promedio de tiempo en Facebook del muchacho entre la edad de 14 a 22 años? Anybody want to guess how much time a week people between the ages of 14 and 22 spend on Facebook? ¿Alguien quiere saber el promedio? ¿Cuántas horas entre los muchachos de 14 a 22 años o 25 aún pasan en Facebook en semana? ¿Cuánto usted se imagina? ¿1 hora, 2 horas, 8 horas a la semana? Está casi por los 40 horas. 40 horas en Facebook. ¿Tú sabes que los muchachos han cometido suicidio por ciberbullying? Porque son intimidados en Facebook. Porque en Facebook entra gente buena y entra gente mala. Y porque nosotros decimos, no, yo quiero ser amigo de mi hijo y yo no quiero que se ofenda conmigo. No, yo quiero preservarle la vida. Y él no ve nada que yo no vea. No porque yo no confío en él, es que no confío en la otra gente. Y por lo tanto, hay otras influencias, pero no tienen el aceite paterno o el aceite materno. Aquí conmigo, invierte en ellos. ¿Cuántos muchachos tienen a Facebook en su teléfono? Les voy a dar un secreto. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook en sus iPhones? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que tienen Facebook en su móvil? ¿Con qué frecuencia usted ve eso? El león vino a botar, a matar y a destruir. Y hay que tener ojo a la influencia cibernética que está llevando gente a cautiva. Tú sabes cómo la pornografía infiltra los iPhones. Sexting, textos pornográficos que dañan la mente juvenil. No es porque ellos lo están buscando, porque ellos abren algo pensando que es otra cosa y abren otra cosa. Si el atalaya no vela por la ciudad, ¿qué será de la ciudad? Y nuestros hijos son precoces, no porque son malos, sino porque hay una inundación de lo negativo. Y nosotros hablamos de santidad, pero necesitamos una nueva metodología llamada santidad cibernética. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque hay programas que nos pueden mantener eso ahí, pero hay programas que detallan todo lo que ellos ven y mandan reportes a sus padres. Después del servicio, si quieres saber cuál es, vengan a ver. Estamos en un momento donde el futuro de la nación puede haber en cualquier dirección. Y el joven latino y la joven latina son un gran potencial en esta nación. Ellos hablan inglés y hablan español. Ellos pueden escuchar salsa, merengue, cumbia, bachata, o pueden escuchar rock and roll, jazz, blues. Son gente talentosa. Y hay que cultivar, nutrir y lanzar ese potencial como saeta a las naciones. Pero hay que también protegerlo, nutrirlo, formarlo, porque si nosotros no le damos formación, otras influencias lo formarán. Dile a tu vecino, ¿qué tienes en tu casa? El profeta Eliseo le dijo, cierra las puertas. Cerrar las puertas es tomar inventario de lo que tú tienes y lo que tú no tienes. Y después le dijo, pídele ayuda a tus vecinos. Hay un adagio africano
que es it takes a village to raise a child. Toma una aldea para criar un niño. Porque ellos tienen una cosmovisión en África, en particular en África del Sub-Sahara, la cosmovisión es que todo se hace en comunidad. Y eso se parece mucho al Antiguo Testamento y a la cultura media oriental del Nuevo Testamento. Usted nunca notó que cuando Jesús tenía 12 años, la Biblia nos dice que él se desapareció por 2 días. ¿Cuándo se acuerdan de eso? La gente diría, ¿cómo es posible que ellos no notaron que Jesús estaba desaparecido por 2 o 3 días? La razón por la cual ellos no lo notaron, porque en el antiguo Medio Oriente, que es, si cuando tú viajabas en caravana, y tú no eres el único responsable por ese niño, sino que toda esa caravana se hacía ¿qué? Responsable por ese niño. Y María y José pensaban que otra gente de la caravana también se habían hecho responsables por Jesús, porque ellos andaban en grupo. Nosotros necesitamos esa mentalidad dentro del siglo XXI. Levantar, criar y proteger a nuestras familias en comunidad. Por eso la iglesia es importante, porque ella sirve como una comunidad solidaria que nos ayuda a transferir principios, que nos ayuda a dar enseñanza de carácter. Mucha gente a veces dice, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Bueno, eso es como decir, yo no necesito una cabeza para tener cuerpo. No, necesitamos y tenemos una eclesiología desconectada y sin cuerpo, porque decimos no necesitamos gente para hacer familia, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que somos una familia, un grupo donde somos solidarios y nos ayudamos los unos a los otros. Por eso Eliseo le dijo a la viuda, pídele a tu vecino vasija. Dile a tu vecino, no hay nada mal con ayudar a otra gente. Dile otra vez, no hay nada mal con ayudar a otra gente. Es importante en nuestras iglesias para ayudar familias, desarrollar grupos de apoyo. Hay madres solteras, hay padres solteros, hay abuelas criando nietos, abuelos criando nietos, y nuestras iglesias pueden servir una función crucial con levantar grupos de apoyo, es decir, traernos vasijas para que podamos llenar nuestra casa. Les someto que la iglesia no es todo, la iglesia no lo puede hacer todo, pero ella sí puede ayudarnos a traer otras vasijas. Necesitamos una iglesia que sea solidaria de la familia. ¿Cómo vamos a renovar la familia? Renovando principios, renovando fuentes de información, cerrando puertas a influencias negativas y abriendo puertas a comunidades saludables, solidarias. Yo voy a cumplir 40 años. Yo he visto que muchas iglesias, el ministerio a las próximas generaciones no tiene alto lugar. Y por eso tenemos déficit. Y la primera generación es muy apasionada por Dios, pero la segunda, la tercera y la cuarta es altamente ausente. El profeta dijo, si las vasijas se acaba el aceite. Note en esa perícope que entre tanto que traían vasijas, el aceite fluye. Les someto a ustedes para su aceptación o su rechazo, que si seguían trayendo vasijas, el aceite seguía fluyendo. La Biblia dice que cuando se terminó las vasijas, cesó el aceite. Y la razón por la cual nuestras iglesias y nuestras familias a veces tienen déficit es porque escaseamos no de aceite, sino de vasijas donde poner el aceite. Y Dios le está diciendo a la iglesia del siglo XXI latina, si tú desarrollas vasijas, yo traigo aceite. Si tú formas gente conforme a mi corazón, yo derramo aceite. Si tú desarrollas líderes, jóvenes, ancianos, niños, yo sigo derramando aceite. El trabajo de la iglesia es traer vasijas y Dios derrama aceite. Cuando yo era más joven, mis hermanos, yo tengo 2 hermanos mayores y una hermana menor. Mis 2 hermanos mayores le dijeron a mi papá, yo quiero tocar para la iglesia. Le compraron un teclado, una guitarra, una batería, y nos compraron medio mundo. Y los primeros
yo lavaba mis pasos con leche. Mi papá siempre me decía, aunque el mundo esté en contra de ti, yo estoy a favor de ti. Lo más grande que tú le puedes dar a una persona es amor. Porque cuando los niños, las esposas, los esposos se crían con amor, creen que pueden confrontar al mundo, porque el amor echa fuera del mundo. Por lo tanto, es importante, no, es importantísimo que cerremos las puertas, que desarrollemos vasijas, porque Dios quiere derramar aceite. Es importante que velemos por la ciudad y las puertas de la ciudad sean cibernéticas, sean de las escuelas, sean de los patios. Es importante decirle a esta familia, al esposo, a la esposa, ustedes son gente de pacto. Y porque ustedes son gente de pacto, Dios ha decidido, aunque vengan los acreedores, yo voy a suplir tu necesidad. Tú sabes la frase con la cual yo termino casi cada noche. Es la frase del nivel de un amor. Si no ahora, bueno. Y si no tú, Rubén Darío, el famoso poeta latinoamericano, decía en su famoso poema Canción de Otoño en Primavera: juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Frase número 2: plural ha sido la celeste canción de mi primavera. Lo que Darío le estaba diciendo a América Latina y al mundo entero es que en tu primavera tú tienes que sembrar para tu otoño y tu invierno. Proverbios 30 lo dice así: aprender de la hormiga, que aunque no es fuerte, prepara para el invierno y el verano. Y hay una generación ahora mismo, el grupo que tiene más hijos y familias más grandes en este país son los hispanos y los asiáticos, además de los judíos, asídicos o ortodoxos. Y nosotros somos el futuro de la población hispana. Y somos el futuro de una gran parte de la iglesia evangélica. Pero no podemos ignorar a la familia, porque todo sube o cae de cómo sea el fuerte, el tronco de la familia. Everything will rise and fall by the strength of the family. Todo subirá o caerá por la fortaleza de la familia. Porque si yo predico en grandes congresos, en eventos, en televisión, en CNN, pero mi casa es un infierno, yo estoy perdido. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo? El de su alma y el de su familia. Por lo primero. Cuando yo era niño cantábamos: en el hogar, en el hogar, en el hogar, se necesita al Señor. En el hogar, en el hogar, en el hogar, se necesita a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús. Y esta tarde vamos a partir el pan, el cuerpo de Cristo, y tomar la copa del nuevo pan. ¿Sabía usted que la Santa Cena se hacía en hogares? Era una cena, no se hacía en templos, se hacía en casas. Se sentaba en la mesa con la familia y se compartía el pan y la copa, para mostrar que el quebrantamiento de Jesús era para la unificación de la raza humana. Esta tarde, mientras tú tomas con el pastor Barrero, con el pastor Camacho, con otros pastores, la sangre de Cristo
cómo es el cuerpo de Cristo. Acuérdate que Él fue quebrantado para que nosotros fuéramos completos. Necesitamos hoy